Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa SimiChat. El día de hoy, vamos a hablar acerca del tema de diálogo interno. Por favor, conéctense, estamos en las redes sociales, se pueden conectar a través de Facebook en la página Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales y a través de Simi Radio. En YouTube se pueden conectar a través de nuestra página Similiv. Por favor, compartan el programa, vamos a hablar acerca de un tema que nos interesa a todos. En esta ocasión estoy con mis compañeras Evelyn Adriana. Hola. Y con Lidia Gorjón. Hola, buena tarde. Ambas psicólogas del Centro Nacional. Y bueno, por favor, mándenos sus preguntas, compartan el programa. Y bueno, les voy a preguntar algo. ¿Ustedes saben o han escuchado hablar acerca del término diálogo interno? ¿Qué es el diálogo interno? El diálogo interno, pues, se entiende como una plática que tenemos con nosotros mismos. Y bueno, pues la tenemos casi todo el día, todo el tiempo. Entonces, el diálogo interno es muy importante. Cada día estamos teniendo una charla con un compañero que somos nosotros mismos. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de, cómo mejorar esta plática, este diálogo interno. ¿Cómo se va formando el diálogo interno? El diálogo interno es importante resaltar que es un hábito, ¿no? Es como tú decías, es esta charla, es esta comunicación que nosotros aprendemos a tener con nosotros mismos. Entonces, obviamente el diálogo interno es adquirido, es un hábito, son ciertos patrones que vamos adquiriendo desde temprana edad cuando nosotros somos pequeños y empezamos a recibir toda esta información del exterior, donde fisiológicamente nuestro cerebro no tiene esta madurez que nos permite ya después de adultos tener esta especie de filtro para decir qué sí entra y que no entra. Entonces aquí es donde aplica esa cuestión que tal vez hemos escuchado, que los niños son como esponjas porque absorben todo. Entonces todo eso que nos va diciendo el exterior, nosotros lo vamos guardando y eso empieza a formar este hábito que es el diálogo interno, que es finalmente la comunicación que tenemos en el día a día, en el momento a momento con nosotros mismos. Uh-huh. Y no nos van a dejar mentir, ¿no? Tenemos esa vocecita en nuestros pensamientos todo el día, todo el tiempo, ¿no? Estamos haciendo algo, conversamos con alguien y después nos estamos preguntando muchas cosas acerca de esa conversación, ¿no? Si dijimos lo correcto, si no lo dijimos, ¿no? ¿Qué estará pensando el otro? Entonces, nuestro pensamiento muchas veces va a 1000 por hora, no nos damos cuenta. Cuando vemos un pensamiento ya trajo otro y después otro y otro y otro y otro y otro y a veces como frenarlo puede costar un poquito de trabajo, pero justamente estamos en el programa para que compartamos un poquito de cómo podemos ir poniéndole esa especie de freno que comentábamos antes de entrar al programa a estos pensamientos, pero creo que lo podemos definir más como que lo podamos como contactar como esa vocecilla, ¿no? Esa vocecita interna que tenemos todo el tiempo y que nos está diciendo qué es lo que estamos sintiendo respecto a algo. Uh-huh. Efectivamente, como nos comentaban, el diálogo interno se va formando pues desde que somos muy pequeños, ¿no? Claro. La voz de las personas que nos ayudan a crecer, nuestros padres, la voz de nuestros familiares, o quien se haya encargado de cuidarnos, o personas que fueron o que van siendo muy significativas en nuestra vida, ¿no? La voz de la televisión, la voz de las canciones, de las voz de los profesores, uh-huh. Las voz de las religiones, la voz de la cultura, la voz de nuestra misma idiosincrasia, ¿no? Como cultura, como pueblo. Entonces todo eso está haciendo o va a formar parte de este diálogo interno, de esta comunicación que tenemos constante con nosotros, como Eve dice, de esta vocecita que está ahí la mayor parte del tiempo. Uh-huh. Sí, así es, y que justo este diálogo va es aprendido. Todo es aprendido, no nacemos con ese diálogo interno, lo aprendemos justamente de todo lo que han comentado ahorita Nidia y Lili acerca de lo que escuchamos desde que estamos incluso pequeñitos, ¿no? Todo lo que nos dicen de cómo deben de ser las cosas, ¿no? De lo que se espera de nosotros, de aquello que incluso soñamos y a lo mejor no hemos realizado, pero todo eso que hemos escuchado a lo largo de nuestra historia de vida va acumulando pues una serie de pensamientos que forman este diálogo interno.
Y eso es lo maravilloso, lo que dice Evelyn, que resalta que es aprendido, porque entonces quiere decir que si lo aprendimos también, o aprendimos a comunicarnos de esta manera como desfavorable, de esta manera violenta, de esta manera poco asertiva con nosotros mismos, bueno, también tenemos esta oportunidad de reaprender o aprender a comunicarnos de otra manera. Uh-huh. Sin lugar a duda. Entonces creo que el principal objetivo justamente del programa es, 1, ayudarnos como a concientizar cómo es nuestro diálogo interno en estos momentos, y 2, revisar si este diálogo interno está siendo amable con nosotros mismos, o más bien está siendo disruptivo, ¿no? De tal forma que pueda afectar también las palabras y las acciones. Por ahí hay algún proverbio, ¿no? Que dice que los pensamientos afectan pues las palabras, y las palabras afectan las acciones, ¿no? Y las acciones también se convierten en hábitos, y entonces todo esto va generando una forma de vida. La pregunta es cómo queremos nuestra forma de vida, ¿no? Y tenemos que empezar justamente desde cómo nos hablamos a nosotros mismos. Por supuesto, porque al final del día la manera en la que me comunico conmigo también es un reflejo de cómo me estoy relacionando con el exterior, cómo me relaciono con Lili, cómo me relaciono con Evelyn. Claro, si yo me hablo desde esta manera violenta, poco gentil, poco amable, poco asertiva, no es de esperar que va a ser distinta la manera en la que yo me voy a estar comunicando con ustedes. Sí, sin lugar a duda. Y esto que comentas ahorita, Nidia, acerca de cómo tiene que ver en la forma en que nos relacionamos, justamente hay cierto tipo de personalidades, a lo mejor las ansiosas, ¿no? Donde el diálogo interno siempre está estructurado con respecto a la amenaza, al miedo, ¿no? Este pensamiento acerca de, ¿y si me pasa algo? ¿Y si salgo y me atropella un auto? ¿Y si tengo una enfermedad cardíaca? ¿Y si no esta sisitis, esta futuritis? Generalmente, ¿no? El diálogo interno de una persona ansiosa tiene que ver con estos pensamientos de miedo, ¿no? O las personas que tienen depresión, el diálogo interno con respecto a la tristeza, ¿no? Acerca de la pérdida, ¿no? Acerca de las personas que perdieron, ¿no? El trabajo que perdieron, todos estos pensamientos que se van acumulando y que por supuesto generan un estado también alterado con nuestra gente. Porque hay que recordar, ¿no? De manera importante, que la manera en la que yo pienso va a tener como consecuencia también una emoción, va a tener como consecuencia una acción, y tiene también como consecuencia una respuesta a nivel fisiológico. Entonces no es de extrañarnos que ahora los estudios en neurociencias nos dicen que alrededor del 80% de todas las enfermedades, o la mayoría de las enfermedades que se han estudiado, el 80%, tiene un componente emocional, ¿no? Y entonces si vamos a revisar la emoción, pero no solo la emoción, sino también ver que atrás de la emoción está un cierto diálogo, están historias, están fantasías, están estas cuestiones que nos decimos, pues claro, ¿no? Por ejemplo, como dice Evelyn, una persona con características ansiosas o con esta emoción de la ansiedad, podemos revisar cuál es su diálogo, qué historia se dice, qué cosas se cuenta, cómo se habla, y por supuesto que sí, vamos a ver que ese diálogo interno está reforzando precisamente que la ansiedad se siga manteniendo. Uh-huh. Y que bueno, así tenemos diversas cuestiones, ¿no? Como las personas que sienten culpa, siempre están con este pensamiento recordando lo que pasó, y que se sienten como responsables, ¿no? De alguna situación, y suele ser a veces de verdad de un sufrimiento tal, ¿no? Que los lleva a sabotearse en muchas cosas en la vida cotidiana, ¿no? Personas que sienten vergüenza, ¿no? Los pensamientos siempre están ubicados en esta sensación de no tengo cierta habilidad, no cuento con esto. Entonces, por lo tanto, de esos pensamientos se deriva esa sensación o estado de vergüenza frente a otros. Y así podemos ir nombrando muchísimas situaciones, y es súper importante e interesante también, de verdad, voltear a ver cómo estamos pensando y cómo esto que nos estamos diciendo, pues bueno, se va siguiendo despegando en todo nuestro comportamiento, porque claramente hay una asociación bien importante entre el pensamiento y la forma en cómo nos comportamos. Precisamente, ¿no? Todo esto que comentan sobre cómo pensamos negativamente acerca de nosotros, estas ideas o creencias que nos vamos haciendo acerca de que no soy tan bueno para esto, o me siento culpable porque sucedió esto otro. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Por qué nos sucede que quizá
interpretamos de manera equivocada, ¿no? Y a veces nos preocupamos más por lo que estamos pensando que realmente por lo que sucedió. Tiene que ver mucho con lo que estaban comentando hace ratito, ¿no? Nuestras creencias y lo que la gente también puede esperar de nosotros, ¿no? A veces en diversas problemáticas de relaciones personales o interpersonales, pues bueno, nos encontramos también reclamos, reproches, ¿no? Acerca de lo que debemos o no debemos de hacer y justo, ¿no? Nuestro diálogo interno empieza a cuestionarse esa parte, hice bien, hice mal, ¿no? Pero lo estamos haciendo en base a lo que el otro nos está comentando. No cuestionamos el contenido del diálogo interno, porque eso lo tomamos tan real que Albert Ellis le llamaba diálogo interno, pero este otro estudioso de las cogniciones, Aaron Beck, decía que son pensamientos automáticos, porque finalmente ya ni siquiera los cuestionamos, los creemos tanto que los damos por hecho, los validamos, y entonces buscamos, como tú decías hace rato, tú Lili, buscamos estas conductas que validen ese pensamiento. Entonces ya no busco el cuestionar si yo digo, no, es que nunca alcanzo metas, no, nunca llego a mis metas. No busco cuestionar realmente si esta premisa es verdadera. Lo que busco es encontrar pruebas, y entonces me lanzo de cazador de pruebas que me refuercen esta premisa de nunca alcanzo metas. Entonces digo, sí es cierto, como cuando no logré acabar la maratón, como cuando tampoco logré bajar los 5 kilos, como cuando tampoco no llegué temprano al trabajo, como que cuando tampoco pude resistir comerme el postre. Entonces no cuestiono el pensamiento, simplemente estoy buscando pruebas que, al contrario de cuestionar o confrontar, me ayuden a reforzar más esa sentencia de nunca puedo alcanzar las metas, porque realmente si me pusiera a cuestionar vería que el nunca es la totalidad. Entonces, de tal vez 20 metas que me he planteado en la vida, el nunca he alcanzado metas sería que jamás, que ninguna de las 20 he cumplido, pero realmente si vamos a fondo a revisar, vamos a ir viendo que sí hemos alcanzado algunas de esas 20 metas, ¿no? Sí, definitivamente. Es que como también a veces decimos, ¿no? Ni nadie es totalmente bueno, ni nadie es totalmente malo. Entonces siempre hay circunstancias que varían a lo largo de la vida. Sin embargo, existen otras en las que estamos sufriendo tanto que dejamos de ver justamente esta historia de vida en la que hemos tenido también otras formas, ¿no? De contar la historia, otras formas de resolver un problema, otras formas de vivir una situación, pero justo cuando estamos en ese momento de sufrimiento nos cuesta muchísimo trabajo y tenemos que aprender a entrenarnos, como bien dice Nidia, a cuestionar ese pensamiento, ¿no? Pero de una manera tal que me ayude a actuar de una manera distinta, no a sabotear, ¿no? Todo lo que en teoría yo estoy queriendo o necesitando. Precisamente, bueno, este tipo de eventos se conoce como la profecía autocumplida, ¿no? De manera común. La profecía autocumplida, que yo digo que voy a perder tal juego o no me va a ir bien en una cita o tal persona las personas siempre me tratan mal, ¿no? O todos los hombres son infieles, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí empiezo a actuar para cumplir esa profecía, ¿no? Esa forma en la que yo me estoy programando día con día. Y también se le conoce como el efecto Pigmalión, ¿no? A lo mejor lo pueden buscar en la red y habla acerca de eso, de cómo nosotros mismos vamos escribiendo nuestra historia de acuerdo a los pensamientos que vamos teniendo. Oigan, chicas, pero ¿ustedes creen que será posible cambiar la manera en que nos hablamos a nosotros mismos después de toda esta programación de años? Después de que, bueno, yo creo que debe ser difícil, ¿no? Después de, a lo mejor me doy cuenta a los 30 años, ¿no? O a los 25, ¿no? Bueno, más más leve, a los 15, ¿no? O a los 40, no sé la edad que sea, pero ¿qué tal si de repente ya pasó algo que me hizo clic y dije, a ver, espérate, ¿por qué me estoy hablando así, no? Porque creo que por todo lo que están comentando, creo que somos jueces muy duros, ¿no? Con nosotros mismos. Pero bueno, después de este corte vamos a hablar acerca de, bueno, cómo podemos cambiar este diálogo interno. No se despeguen.
Ya estamos con ustedes de regreso en esta edición de Sí, mi chat. En esta ocasión estamos hablando acerca de diálogo interno. Y bueno, vamos a seguir hablando acerca de, bueno, después de toda esta historia de cosas negativas que quizá pude haber escuchado de mis familiares, quizá me repitieron un mensaje, ¿no?, con respecto a cómo debo ser, o alguna situación negativa que me sucedió constantemente. Tal vez yo mismo me estoy diciendo, tú no puedes hacer eso, o tú estás diseñado para hacer esto otro. ¿Cómo puedo cambiar toda esa programación, ¿no?, de tantos años? Y es algo relacionado con la pregunta que nos hace Yunuen. Muchas gracias por estarnos sintonizando, Yun. Y que nos dice, ¿no?, ¿cómo podemos mantener esa vocecita en modo positivo? Yo quisiera hacer aquí una observación, que no es movernos a un estado positivo, que no es irnos como o ver lo malo, oír lo bueno. Como decías, ¿no?, nada es tan bueno, nada es totalmente malo, y no verlo como en esta dicotomía de, al pensamiento malo o al pensamiento bueno, positivo o negativo, no, sino que la propuesta de poder, como tú preguntabas y Jun preguntaba, de modificar esta vocecita que hemos aprendido a hacer, a charlar, a comunicarnos con nosotros de una manera desfavorable, desadaptativa, es mandarla al otro extremo de donde es más adaptativo, donde es más favorable hacia nosotros, no positivo, porque entonces si no sería como un amigo que nos dijo hace un momento, ¿no? Él hace ejercicio, hace pesas y dice, bueno, si yo, hago pesas, mientras estoy haciendo pesas, me digo que estoy bien fuerte, bien mamey, entonces eso me va a hacer más fuerte. No, claro que no. Eso es como este pensamiento positivo que nos han vendido de alguna manera, pero no es funcional, porque en el diálogo interno lo que buscamos es quitar ese autoengaño finalmente y llevar precisamente el diálogo interno a relieve, ponerlo aquí frente a nosotros. Una vez que lo hemos identificado, tenerlo aquí frente a nosotros y cuestionar si es real o no es real con base en pruebas que yo pueda comprobar, que yo pueda medir, que sean tangibles, ¿no? Porque claro, si yo hago ejercicio y me digo que, sí, estoy ejercitando, me voy a poner súper mamado y voy a desarrollar músculo, no me va a funcionar, ¿no? Porque eso es autoengaño también. Lo real para él, para Luis, es decir, sí, claro, desde que hago mi entrenamiento constante me doy cuenta de que he ganado volumen, de que he ganado músculo, y por entrenar ya me doy cuenta que no estoy ganando más. Tal vez me falte la parte nutricional, tal vez me falte un suplemento, probablemente falte esto, pero no es porque yo me diga estas cosas en positivo que va a mejorar, ¿no? O que voy a esperar este resultado tangible. Sí, por supuesto, es un diálogo, buscamos tener un diálogo más constructivo. Sí, constructivo con nosotros, pero eso, construyendo una mejor versión, ¿no?, de esos pensamientos, una mejor versión de nuestras palabras, una mejor versión de nuestras acciones. Entonces, no es algo tan sencillo, pero tampoco imposible de poder hacer, ¿no? Es justamente brindarnos la oportunidad de, en principio, sentarnos a valorar qué tanto nos dijimos en el día o en lo que va a la mitad del día, ¿no? Y empezar tal vez a revisar, ¿no?, por dónde anda la constante, ¿no?, de esos pensamientos. Sí, a lo mejor en pensamientos que tienen que ver con el enojo, ¿no?, pensamientos que tienen que ver con la tristeza, y a partir de ello ir dándole forma, preguntarnos si es algo común en nosotros, ¿no?, si se derivó de alguna situación en particular, ¿no? Y como bien decía Nidia, creo que lo importante es aprender a revisar si son pensamientos reales o no. Esto significa que si están sustentados en algo que sí está pasando o en algo que no está pasando. Porque muchas veces esos pensamientos se centran justamente en cosas que no tienen razón de ser, ¿no? Que no hay pruebas que nos verifiquen que eso que estoy pensando es lo que realmente está pasando. Quiero aprovechar aquí también para mandar un saludito a Hermila Violante, gracias por vernos. Dice, buena información, saludos también para ti y a todos los que se están conectando. Por ahí también Balú Greg dice, ¿los ataques de ansiedad tienen cura? Bueno, en cuestión de ansiedad, bueno, creo que sí tiene mucho que ver con el pensamiento catastrófico, ¿no? Que era lo que estabas mencionando en este momento, acerca de cómo muchas veces
yo empiezo a inventarme una historia acerca de que me va a pasar algo, cuando en realidad no tengo un argumento válido, o bueno, en este caso no, pudiera pensar que me va a dar un infarto, o pudiera pensar que me voy a desmayar, pero no tengo ningún argumento válido, ¿no?, en mi historial de salud o médico que diga que eso me puede pasar, ¿no? Cuando fisiológicamente te has hecho todos los estudios, te encuentras, ¿no?, bien. Exacto, y todos los especialistas con los que has ido te dan el resultado de que afortunadamente en esta parte física están bien, claro, ¿no? Sino, como tú dices, es esta parte nuevamente, qué historias me estoy construyendo yo a partir de esto, ¿no? Y son historias totalmente desfavorables que volvemos a lo que decíamos en el primer bloque, están reforzando nuevamente esta emoción de la ansiedad, obviamente refuerza mis síntomas también a nivel fisiológico. Por supuesto, y creo que, bueno, muchos a veces se preguntan o nos preguntamos si tiene cura, ¿no? La ansiedad. Siempre comento aquí, salvo lo que me digan mis colegas, que la ansiedad en sí misma, pues es una emoción natural del ser humano, ¿sí? A lo largo de nuestra vida van a haber diversos momentos que nos van a generar ansiedad. Aquí lo importante es aprender a identificar, a cachar si esta ansiedad tiene razón de ser, ¿no? O si no, porque muchos pacientes tienen una expectativa falsa acerca incluso de algún tratamiento. Quiero la cura, es decir, ya no quiero volver a sentir ansiedad el resto de mi vida, ¿no? Lo cual no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más natural del mundo es que ante ciertas situaciones de estrés o de cambio se genere ansiedad, ¿no? Pero insistimos, aquí como que el punto clave es aprender a ver que esta realidad esta ansiedad esté posicionada en la realidad. Si realmente estoy pasando por un evento estresante, lo más normal del mundo es sentir ansiedad. Si no estoy pasando por un evento estresante que genere esta ansiedad, entonces sí, ahí tenemos que aprender a identificar, y una vez identificándolo, a poder afrontarlo de una manera que nos permita seguir adelante con nuestra vida. Porque si lo vemos de esta manera, la ansiedad nos ha permitido evolucionar. Exacto. ¿No? Hay pacientes que como tú dices, tal vez por esta información errónea, llegan y te dicen, es que quiero que se me cure la ansiedad, como si lo viéramos como algo malo, ¿no? Cuando la ansiedad, les digo, bueno, si tu cerebro es sano, esta parte donde están depositadas las emociones, quiere decir que la ansiedad está ahí, porque sí, tu cerebro está sano, solamente estamos haciendo mal uso de la ansiedad, llevándola a un punto desadaptativo, ¿no? Pero finalmente la ansiedad ha hecho que cuando el hombre cazaba estos dinosaurios gigantes, ¿no? Él pudiera organizarse, pudiera desarrollar herramientas para caza, pudiera sobrevivir ante esos eventos. La ansiedad hace que, por ejemplo, cuando en nuestra vida cotidiana vamos caminando y un carro nos suena el claxon, pues reaccionemos, nos movamos, nos quitemos. Cuando la alerta sísmica suena, también nos pone en alerta. Entonces, no es que sea mala, ¿no? Es una emoción que, como todas las emociones que tenemos, cumplen una función adaptativa. Entonces, si se está yendo de esta parte adaptativa, es en donde hay que revisar qué está alimentando esta respuesta de ansiedad desadaptativa, que es ahí en donde tú decías, ¿podemos modificarlo? Por supuesto que lo podemos modificar. Sí, bueno, efectivamente, y la ansiedad, ya cuando está en niveles que realmente sobrepasan lo que siempre lo que es normal sentir cuando nos ocurre algo malo, una catástrofe, cuando ya no nos permite la ansiedad hacer nuestras actividades normales, cuando los pensamientos negativos exceden, ¿no? Nuestra vida cotidiana, ahí sí es importante tomar un tratamiento. Sí hay muchos pacientes que han salido adelante de la ansiedad. Yo creo que sí es importante mencionar eso, porque la realidad es que el hecho de que te diga como esta esperanza, ¿no? Pero los pacientes que han salido adelante, sí es importante que sepan que han tomado un tratamiento integral, que han acudido al psicólogo y que también a la par han tomado medicamentos. Entonces es mucho de estarlo trabajando, es mucho de estar haciendo. El otro día, estaba viendo de hecho un reportaje, ¿no? Ahora que estábamos estudiando para hacer este programa acerca de cómo funciona nuestro cerebro, cómo va creando los pensamientos. Y mencionaban esto, que había muchas personas que se habían curado que tenían una mejoría en la depresión, los síntomas de la depresión, por ejemplo, o de la ansiedad, pero son personas que han seguido su tratamiento y que no lo han interrumpido.
Entonces esa parte es muy importante, y ¿no? como tú dices, es un tratamiento transdisciplinar, ¿no? Entramos en esta cuestión, claro, cognitiva, de estas historias, de este diálogo, estos pensamientos, en la cuestión conductual, haciendo cosas, que el paciente también se involucre y se comprometa haciendo actividades como deporte, como cuestiones culturales, y también en esta parte de la farmacología. Exacto. Y bueno, pues hay varias formas en las que podemos ir cambiando nuestro diálogo interno. Actualmente creo que hay muchas teorías, muchos autores, ¿no?, que hablan acerca de la inteligencia emocional, programación neurolingüística, y bueno, ya actualmente hay más investigaciones acerca de cómo ir transformando estas redes neurales, ¿no?, que a veces ya están como muy fijas, pero bueno, nuestro cerebro es muy flexible. La realidad es que evoluciona y cambia con los años incluso, ¿no? Entonces sí podemos cambiarlo, sí podemos dejar de decirnos eso que quizá nos decían cuando éramos chiquitos, ¿no? Es que eres muy torpe, ¿no? O es que tú no puedes, o dejar de escuchar esas voces que te dicen no puedes, o que te recuerdan cosas que te lastiman, ¿no? Estaba leyendo un autor, Mario Guerra, que hablaba un poco acerca de cómo se va formando ese tipo de pensamientos negativos, y decía, bueno, es que muchas veces nuestros papás pues lo que quieren es criar hijos buenos, ¿no?, entre comillas, que te quieren educar muy bien, pero si piensan que tú eres rebelde o algo así, entonces dicen, uy, estamos alerta, ¿no? Entonces te empiezan a tratar como el rebelde, y entonces te empiezan a marcar una serie de reglas que después tú mismo te crees, y cuando estás grande tú mismo te empiezas a decir cosas como, no, es que yo no soy bueno, yo soy malo, ¿no? Entonces, como soy malo, entonces pues no me merezco este logro, ¿no? No me merezco hacer ejercicio, o no me merezco pasármela bien, y entonces me digo una serie de cosas y empiezo a actuar precisamente como para seguir castigándome, claro, ¿no? Y reforzando, exacto, sobre todo eso, esa creencia, ese pensamiento automático, que volvemos a lo que decíamos hace unos minutos. Lo interesante es identificarlo. Por eso cuando Lili dice, tienes 25 años, a los 30, a los 40, no importa la edad que tengamos, lo importante es que podamos hacer un alto en ese momento, hacer este momentito de conciencia, detenernos, ¿no? Lo que platicábamos hace un momento, hacer estos espacios de silencio conmigo mismo, de escuchar, de identificar, de darme cuenta cómo me estoy hablando, cómo me estoy tratando, qué historias me estoy diciendo, qué cuentos me estoy construyendo, y a partir de ahí empezar a identificar qué es lo que a mí me está limitando, qué es lo que me está bloqueando, que yo esté viviendo como una persona tranquila, que yo esté alcanzando mis metas, que yo esté viviendo, no sé, en una plenitud en cualquier ámbito de mi vida. Por eso es importante también hacer estos momentos de pausa. Si me la paso hable y hable, también necesitamos escuchar para a través de eso poder identificar de qué manera y qué contenido me estoy diciendo. Por supuesto, creo hay varias formas, ¿no? Una de ellas definitivamente es esta de ponernos en calma y aprender a identificar, ¿no? Básicamente eso, identificamos ese pensamiento que estamos teniendo, pero también identificamos qué emoción se nos está suscitando de ese pensamiento. Y algo que han comentado tanto Nidia como Lili a lo largo del programa es saber qué pruebas tengo, o sea, qué pruebas tengo de que ese pensamiento es real. Y es aplicable a mi día de hoy. Exactamente, sí, en ese momento, ¿no? Claro. ¿Qué pruebas tengo también en ese momento de que no es real? Y de que justamente muchas veces nos vamos a encontrar más información de este lado, y lo que nos permite es poder hacer un análisis racional, ¿no?, de ese pensamiento para lograr formular un pensamiento alternativo, un pensamiento más amable con nosotros, ¿no?, que justamente no sea un pensamiento disruptivo que nos genere más emociones de tristeza, de ansiedad, de miedo, de ira, etcétera. Entonces, repito nuevamente, identificamos pensamiento, la emoción que nos suscita, qué pruebas tengo a favor de este pensamiento que se esté suscitando, qué pruebas tengo de que no es así, y por último cambiarlo por un pensamiento alternativo. Y claro que se puede, es un hábito y como todos los hábitos podemos modificarlos. Ok, chicas, vamos a ir a un corte, no se desconecten, seguimos con este gran tema.
Listo, ya estamos de regreso. Muchas gracias por conectarse, por seguir con nosotros. Vamos a enviar unos saludos a las personas que se están conectando. Le quiero mandar un saludo a Verónica Jiménez, dice felicidades a las 3, gracias. Joaquín Vela Salazar, hola, muchísimos saludos, Nidia. Saludos a Berenice García. Joaquín Vela dice, interesante todo lo que hablan sobre los pensamientos destructivos. Robs González dice, también hay psicólogos con SIMI, claro que sí, nos pueden marcar a la línea al 01800 911 6666. En la opción número 3 hay un equipo de psicólogos que pueden, con los que pueden platicar acerca de, oye, descubrí en el programa que me hablo muy feo, ¿no? Y que me castigo, para que les ayuden a aclarar un poco acerca de qué está pasando con su diálogo interno. Saludos a Gustavo, excelentes psicólogas, gracias Gus. Anne Mont, saludos a Jason L. Hernández. Dice, ¿te llevaste tus gatitos? Claro que sí, el gatito pensador, es que no se alcanza a ver, pero creo que ya se alcanza a ver un poco más. Pues está ahí debatiéndose entre el pensamiento del diablito y el pensamiento del angelito, ¿no? Que muchas veces nos pasa. Jun Farey, muchas gracias por compartir valiosa información. Muñeco de trapo, dice, gracias por los consejos, saludos Nidia. Saludos. Dan González dice, muy interesante su tema. Hoy, ¿qué nos pueden? Bueno, creo que eso ya lo leímos, ¿no? Ok. Evelyn, ¿tiene más saludos? Pues fíjate que ya no estoy accediendo a todos los demás, yo no puedo, pero fíjate que entraron algunos. Momento, dice Argita, saludos, interesante tema. Elizabeth Cruz, qué interesante tema, saludos psicólogas. Cali Díaz también, saludos. Y sí, recuerden, la línea de orientación psicológica está disponible las 24 horas del día y lo importante es saber que es una línea gratuita a la que ustedes pueden acceder en el momento en que ustedes se animen, se den ese permiso de pensar a lo mejor de una manera distinta o que puedan les podamos apoyar a cuestionarse de una manera distinta. Si les da pena hablar por teléfono, no lo sé, pueden escribirnos a centrodiagnóstico@serfelicisepuede.com.mx y ahí se les asignará un psicólogo para seguimiento de su caso. También tenemos el chat en vivo en www.serfelicisepuede.com.mx, donde también se les estará apoyando. Así que pues bueno, no hay pretexto, realmente ayuda hay, opciones hay. A veces nos queremos vender ideas acerca de que no tenemos opciones, ¿no? Como luego, precisamente este diálogo interno, ¿no? Sí. No, yo así lo aprendí, así me enseñaron, así me lo heredaron, ya no puedo cambiar, ya está muy difícil. Y claro que no. Repito, es un hábito, entonces como todos los hábitos son susceptibles de modificarlos siempre y cuando nosotros también estemos haciendo lo correcto, estemos llevando a cabo ciertas acciones para lograrlos. Los estudiosos de las cogniciones dicen que en el día tenemos alrededor de 72,000 pensamientos. Imagínense la cantidad de pensamientos que tenemos en un día y cuántos de estos pensamientos precisamente están abonándole a tener un diálogo interno adaptativo y cuántos de estos pensamientos estamos generándolos para tener este diálogo desadaptativo donde, como ustedes decían, ¿no? Donde me culpo, donde me reprocho, donde me recrimino, donde me castigo, donde me frustro, Entonces hay que ponerle atención a eso también porque finalmente es lo que en el día a día estamos viviendo. Sí, de hecho, bueno, estaba pensando un poco en las llamadas que a veces recibimos a la línea y creo que es muy importante revisar también cómo nosotros nos estamos contando la historia de lo que ocurrió, ¿no? Decía Alejandro Jodorowsky que gran parte de los recuerdos que tenemos están impregnados de la percepción que teníamos a la edad que ocurrió ese evento y también obviamente de las emociones que tuvimos en ese momento que se generó el recuerdo. Entonces obviamente a veces la historia, el recuerdo pudiera estar un poco distorsionado. Decían algo súper importante, ¿no? Que es creo que hay que detenernos a pensar de una manera clara, sentarnos, algo que también estaba checando es que
cuando nos ocurra alguna situación difícil de afrontar, es bueno contarla varias veces, ¿no? Es bueno contársela a, bueno, pudiera ser al psicólogo, ¿no? En este caso, sí se los recomiendo que sea con un especialista para que la revisen, porque conforme vamos recordando nos vamos dando cuenta de detalles que pudieran estar como un poquito nublados por la percepción del momento o de la edad, porque a veces son recuerdos de la infancia que actualmente nos seguimos repitiendo y pues nos generan como mucho estrés, ¿no? De hecho, hablando incluso de los estudios que mencionan cómo nos afecta también a nuestro cerebro, estar pensando de manera negativa pues también nos hace un poco más vulnerables al estrés. Uh-huh. Por eso hace rato Eve recalcaba esta situación. Cuando nosotros nos detenemos, hacemos este alto acá arriba para poder identificar el pensamiento, traerlo aquí frente a nosotros y cuestionarlo, también hay que darnos a la tarea de comprobar si este diálogo, si estos pensamientos son vigentes ahora mismo en esta realidad, porque precisamente lo que acaba de decir Lili, probablemente fue algo que sucedió hace 2 meses, hace 3 meses, y lo más seguro es que aquí, ahora en mi actualidad, ya no sea funcional, ya haya perdido esa credibilidad o ya haya perdido esa eficacia que en aquel momento probablemente tuvo. Por eso es la importancia de detenernos, hacer un poquito de espacio, de silencio acá arriba, identificarlos, cuestionarlos y empezar a probarlos. Para a partir de ahí, como decía Eve, también empezar la construcción de los pensamientos paralelos, pero en este sentido más propositivo, más adaptativo. Sabemos que no es tarea definitivamente sencilla, pero de verdad una vez que empezamos a hacer como más conciencia de lo que estamos pensando, las cosas cambian de manera impresionante, ¿no? Recuerdo que una colega, Clau, me comentaba, ¿no? De una usuaria que decía que tenía todo le daba miedo, a lo mejor espero decirlo igual, ¿no? Pero todo le causaba miedo, ¿no? Incluso probar drogas le causaba miedo y por eso no probaba las drogas, ¿no? Pero ahí justamente el miedo sí cumplió su función adaptativa, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque se cuestionó justamente el uso de las drogas y finalmente pues no terminó en una actitud de riesgo y por lo tanto pues bueno, ella continuó con su día a día, ¿no? Sin embargo, para ella incluso pensar eso estaba mal en ese momento, ¿no? Entonces, como revisar e ir acomodando ese tipo de pensamientos puede ayudarnos de verdad de manera muy gratificante en nuestro día a día. Por aquí siguen los saluditos. Aprovecho, Lili, antes de que continúes. Creo que vamos a ir a un corte. Por eso decía que al ratito. Pero regresando vamos a decir los saludos. Gracias. Listo, estamos de regreso en su programa Simi Chat. Bueno, por favor, compartan el programa y bueno, Evelyn estaba por mandar unos saludos. Por aquí Mario Enrique Reyes. Hola Mario, qué bueno que nos estás viendo. Dice un abrazo enorme, interesante, me gusta el tema. Saludos a todos ahí en Cuernavaca. Por aquí también, disculpen, no podemos leer todos, se nos están yendo también bastante rápido. Perla Paola dice saludos, Lilis, muy bien. Patricia Carrillo, saludos.
Edwin Serrano dice, a mí me resultó increíble darme cuenta de cómo el cerebro es capaz de hacer realidad cantidad de síntomas sin fundamento. Muy, muy interesante. Gracias, Edwin, por estarnos sintonizando. Y pues bueno, les recordamos que si van teniendo algunas dudas, quieren aprender un poquito más de cómo ir cambiando también estos pensamientos, pues pueden llamarnos 800-911-6666, opción número 3. Creo que hace ratito dije 01 ya porque lo automático, ¿no? Pero recuerden que ya el 01 no se utiliza para ningún número. Así que, pues bueno, 800-911-6666, opción número 3. También le quiero mandar un saludo a Miriam Luna. Muchas gracias por estar aquí siempre conectándote. Otro saludo para Ivonne Tinoco. Saludos, yo ya estoy trabajando en este tema y se notan cambios hacia mi persona. Gracias, abrazos, Nidia. Gracias a ti, Ivonne, por tu compromiso en este proceso. Alex Millán también dice muy interesante el tema. Y Mayra Deu, gracias, qué interesante. Yo sufro de ansiedad y agorafobia. Sinceramente creo que modificando mi diálogo interno y mis hábitos pedimos en cuanto a comida, hábitos vitales, desórdenes de horario. Quiero modificar eso a través de la adecuada elección de pensamiento. Aquí tienes una opción con nosotros, Mayra, ya lo dijo Eve hace rato, te puedes comunicar con nosotros. Estamos las 24 horas del día, de lunes a domingo, incluyendo los días festivos. En cualquier momento va a haber un psicólogo o una psicóloga que estaremos dispuestos a acompañarte en este proceso. Por aquí también nos mandan, Marisela Puente dice, en un niño de 10 años, ¿cómo ayudarlo? Gracias. Pues también es muy interesante que nos empecemos a fijarnos en cómo los niños están pensando, ¿no? A veces los niños, recuerden, el diálogo interno es aprendizaje, ¿no? Entonces también tenemos que fijarnos en cómo estamos actuando nosotros frente a los niños, es para saber qué mensajes le estamos enviando para que el niño piense de cierta manera o no. Entonces, y también interesarnos, ¿no? Por lo que ellos tienen curiosidad, por lo que sus emociones, ¿no? ¿Qué les pone triste? ¿Qué piensan cuando están tristes? Y a partir de ello, por supuesto, ir ayudando a estructurar ese pensamiento de una forma más amable con ellos. Pero recuerden, con los niños siempre es más el ejemplo, porque ellos aprenden de nosotros. Nosotros aprendimos justamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos. Ellos están aprendiendo de nosotros. ¿Qué mensajes le estoy enviando para que el niño piense de una manera o de otra? Entonces ahí doble compromiso. Sí, definitivamente. Congruencia. Sí, y bueno, estábamos también, teníamos pendiente de hablar acerca de cómo el diálogo interno puede afectar nuestro estado de ánimo, ¿no? Porque quizá pudiera yo estar aquí en el programa, ¿no? Y a lo mejor sí estoy pensando en lo que me pasó antier, ¿no? Que me caí o que se me cayó la mochila o no sé. Quizá me voy a volver a estresar porque dicen por ahí que recordar es volver a vivir. Entonces, a lo mejor no me va a permitir estar como pues de buen humor en el programa o concentrada aquí en el ahora, ¿no? Simplemente que también, atenta. Atenta, ¿no? Que creo que la idea también es esa, ¿no? Que a veces el diálogo interno es sano, el diálogo interno es totalmente normal. Tener precaución, sentir un poco de ansiedad también es totalmente normal. Solo que también quería mencionar eso, ¿no? Que a veces es importante también darnos cuenta cuando es bueno parar el diálogo interno y estar más en el aquí y en el ahora, ¿no? Sí, algunos recomiendan tener como una especie de me está yendo la palabra. ¿Como señal? Ajá, como señal. Ajá, cuando estemos identificando que ya se nos están yendo los pensamientos, en ese momento en lugar de pellizcarte así de como despierta, ¿no? Recomiendan, por ejemplo, la lengua ponerla en el paladar, como forzar la lengua hacia el paladar, y eso va a ser como el mecanismo que te va a permitir decir, tengo que parar, ¿no? Paro y ahora, pues bueno, ¿qué me estoy queriendo decir con eso, ¿no? ¿Qué historia me estoy vendiendo? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Sí? Esto es un problema, ¿no? Si es un problema, ¿tiene solución? Si tiene solución, ¿qué opciones tengo?
Entonces, sí es como muy muy importante, a lo mejor que nosotros mismos vayamos identificando. Digo, yo puedo decir lo de la lengua, a lo mejor alguien se da un apretón de manos o aprieta algo más. Tengan cuidado lo que aprietan. algo que me pueda a mí hacer el clic de que, ay, a ver, un momento. Necesito parar. Un momento, sí. Oye, incluso también estaba pensando en el diálogo interno con esto de las redes sociales, que yo creo que igual y nos vamos a quedar como un poco cortas del tema, sobre el Facebook, ¿no? O sea, creo que hemos tenido muchas llamadas de como, es que le dio like, es que entró a tal página, es que lo más seguro es que le dio like porque está con ello, porque le gusta, es que recibió una llamada. Lo de seguro es que está saliendo con alguien más, ¿no? A lo mejor el diálogo interno también, incluso cambiarlo un poco, mejorarlo o hacernos estas preguntas diferentes, nos puede ayudar un poco incluso a mejorar nuestras relaciones con la pareja o con los demás, ¿no? Ay, hay muy buenos memes al respecto, ¿no? Sí, recuerdo justamente entre memes de deportistas, ¿no? Sí. Que la pareja, ¿qué estará pensando seguramente en otra, ¿no? Y la pareja ya pensando en qué tenis nuevo se va a comprar para ir a correr, ¿no? O cuánto le tiene que bajar a los tiempos de carrera. Sí. Y justo a veces en nuestros pensamientos tenemos la errónea tendencia de ser Madame Sassou, ¿no? o de querer adivinar lo que el otro está pensando. No, aguas. No son personas que adivinan el futuro. Así que esa es otra forma de ir aterrizando, ¿no? Ante la duda, siempre hay que preguntar. La comprobación, el cuestionamiento y sobre todo alto en el camino solamente, ¿no? Estamos tanto en el afuera, tanto en este ruidero, que no nos detenemos realmente a hacer estas pequeñas pausas como reflexión que nos permitan dilucidar si realmente es aplicable, si no es aplicable, si me está favoreciendo o no, si es real, si es lógico, si es racional. Saludos rápido, Angélica Tafoya, muchas gracias por haberte conectado. Dice, hola, muy interesante. Saludos también a Arly Bonilla y pues bueno. A Vero Correa, hola Vero, gracias. Dulce. Y a Dulce, saludos Dulce. Nos ve desde las Europas. Directamente. Desde París. A París. Ok, pues ya estamos sobre el tiempo del programa. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Por favor, sigan compartiendo el programa y los esperamos en una siguiente edición. Y denle like a la página. Hasta luego.